No te engañes, hermano o hermana, quiero recordarte que hubo personas que fueron salvadas de Egipto y Dios las destruyó porque después no creyeron. Eso es lo que dice Judas. Claro, casi nadie predica sobre estas cosas hoy en día, porque son mensajes que no te harán popular y no harán que tu congregación aumente. Tu congregación aumentará si conviertes la gracia de Dios en libertinaje. Si les dices, todos pueden pecar, Dios es bueno, haz lo que quieras. Esas son las iglesias que aumentan en tamaño. Y esa es la tragedia del día de hoy. Muchos cristianos han creído que gracia significa el favor inmerecido de Dios. De hecho, hay una versión de la Biblia que lo traduce de esa manera, lo cual es completamente erróneo. No es que la Biblia esté mal, sino que esa traducción es errónea. Y eso es lo que enseñan casi todos los seminarios bíblicos. Recuerdo que predicando en una iglesia de Estados Unidos dije que la gracia no es el favor inmerecido de Dios. Y lo expliqué como lo haré en un momento. Entonces alguien se me acercó y me dijo, hermano Zach, con una sola frase ha derrumbado todo lo que enseñan los seminarios bíblicos. Yo le dije, eso está bien, porque lo que necesitan escuchar es la verdad de la palabra de Dios. Favor inmerecido significa que recibí un favor de Dios que no merecía. ¿Eso es gracia? Si eso fuera gracia, entonces los 6.000 millones de personas en el mundo recibirían gracia. ¿Puedes nombrarme una sola persona en el mundo que reciba un favor de Dios que realmente merezca? Todos reciben salud, dinero, una casa donde vivir, reciben sol, lluvia, reciben el favor de Dios sin merecerlo, pero no todos reciben gracia. Eso es un engaño. La gracia no es el favor inmerecido de Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. En la versión Reina Valera encontrarás versículos como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6. Pero si vas a la versión Nueva Traducción Viviente, tiene una traducción más precisa. Dice, Noé encontró favor delante del Señor. Muchas personas hallan favor ante los ojos del Señor, pero eso no es gracia. La gracia vino solo a través de Jesucristo. Nadie la tuvo en el Antiguo Testamento, ni siquiera Juan el Bautista, porque el Espíritu de gracia fue derramado únicamente el día de Pentecostés. ¿Cómo podría la gente tenerlo dentro de sí mismo? En Hebreos 4, verso 16, se explica que la gracia es lo que nos ayuda en el momento de necesidad. Por eso el Espíritu Santo es llamado ayudador. En Juan capítulo 14, la versión Reina Valera lo traduce como consolador, pero en otra versión dice ayudador. Jesús dijo, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro ayudador. O dicho de otra forma, nos da gracia. ¿Gracia para qué? Para ayudarme en mi momento de necesidad. Y el verso 15 habla de la tentación. Dice, nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo como nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos al trono de la gracia para recibir la misma ayuda en nuestro momento de necesidad. ¿Y cuál es tu momento de necesidad? Cuando eres tentado. Cuando eres tentado a codiciar, a enojarte, a amargarte, a tener celos, a vivir para ti mismo, a hacer tu propia voluntad, a no morir a ti mismo. Cuando eres tentado y sabes que necesitas gracia en tu momento de necesidad y no la recibirás a menos que vayas al trono de la gracia y la pidas. No tienen porque no piden. Dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. La misericordia es el perdón de nuestros pecados pasados. Misericordia y gracia no son lo mismo. Misericordia es una palabra del Antiguo Testamento. Esta abundaba en el Antiguo Pacto y se refiere al perdón de los pecados pasados. Pero la gracia es ayuda para el futuro. La misericordia se relaciona con el pasado y la gracia con el futuro. La misericordia estaba presente en el Antiguo Pacto, la gracia únicamente en el Nuevo Pacto. La gracia es la ayuda para vencer mi naturaleza pecaminosa y la misericordia es el perdón por los pecados que he cometido en el pasado a causa de esa naturaleza pecaminosa. Jesús nunca necesitó misericordia porque Él nunca pecó. ¿Él necesitó gracia? Ciertamente sí. A la gente le sorprende oír eso y preguntan, ¿de verdad Jesús necesitó gracia? Bueno, si piensas que la gracia es un favor inmerecido, entonces claro que no la necesitó, porque todo lo que Jesús recibió de Dios fue merecido. Pero la gracia no es favor inmerecido. Y te mostraré con las escrituras cómo desde su nacimiento hasta su muerte Jesús recibió gracia. La gente es ignorante porque no lee la Biblia con atención. Y cuando uno
predica la verdad bíblica, piensan que uno está predicando una falsa doctrina. Una de las cosas que me sucedió cuando fui bautizado en el Espíritu Santo fue que recibí una nueva Biblia y un Nuevo Testamento. No nueva porque fue escrita por otra persona, sino porque la misma Biblia cobró vida. Mis ojos se abrieron para ver muchas cosas que nunca antes había visto. Y aquí está una de ellas, en Lucas capítulo 2. Una de las primeras cosas que se escribió sobre Jesús después de su nacimiento y su presentación en el templo es esta. Esto fue cuando aún era un niño. Lucas capítulo 2, verso 39. Se volvieron José y María a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño Jesús, por favor, lee atentamente la palabra del Señor. Crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Significa que él estaba bajo la gracia. Si la gracia está sobre mí, eso quiere decir que estoy bajo la gracia. Y Romanos 6, verso 14 dice que cuando estás bajo la gracia, el pecado no tendrá dominio sobre ti, porque el pecado no tuvo dominio sobre Jesús, porque él estaba bajo la gracia. Lucas 2, verso 40 lo dice claramente. Esto fue cuando él era niño, y así fue durante toda su vida. Ahora vayamos al momento de su muerte. Hebreos capítulo 2. Este es uno de los mensajes que no se están predicando en el cristianismo. Vemos aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 9, aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, a causa del padecimiento de la muerte. La forma en que Jesús fue hecho inferior a los ángeles fue precisamente al morir, porque los ángeles no mueren. Así que cuando Jesús murió, fue llevado a una posición inferior a la de los ángeles, coronado de gloria y honor, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Cómo pudo llegar a esa muerte? Por la gracia de Dios. ¿Qué tuvo desde niño? La gracia de Dios. Fue desde su nacimiento hasta su muerte. Lo que ayudó a Jesús durante toda su vida fue la gracia. Por eso él nunca pecó ni desobedeció al Padre ni una sola vez. Eso es lo que quiere decir Hebreos 4, verso 15. Ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si conectamos ese versículo con los anteriores, vemos que fue posible por la gracia. Y por lo tanto dice, acerquémonos. Nosotros también podemos porque Él era como nosotros. Fue tentado como nosotros y venció por la gracia. Acerquémonos al trono de la gracia y digamos, Dios, Padre mío, dame la misma gracia que le diste a Jesús para vencer el pecado. Cuando el apóstol Pedro escribió su carta, él tuvo que usar cierta expresión en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, en la última parte. Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Ahora bien, ¿cuándo se necesita usar la palabra verdadera? Solo cuando existe una falsificación. Si yo te doy un periódico, no tengo que decirte, este es el verdadero, porque nunca he visto una versión falsificada de un periódico. Nadie pierde el tiempo haciendo periódicos falsos. Pero si te doy un billete de 100 rupias, quizás tenga que aclararte que es un billete verdadero, porque existen falsificaciones. Si Pedro en el primer siglo, unos 35 años después de Pentecostés, haya tenido que decir, esta es la verdadera gracia de Dios, significa que incluso en ese tiempo ya existía una falsa gracia. Así pues, la falsa gracia no es un fenómeno del siglo actual, porque ya existía en el primer siglo, y los apóstoles tuvieron que luchar contra esto, explicando a la gente, eso no es la gracia, esta es la verdadera gracia de Dios, y Pedro lo escribe en esta carta. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, es decir, pasas el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. Esta es la verdadera gracia de Dios, cuando dejas de pecar y dedicas tu vida a hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera gracia de Dios, dejar de pecar y hacer la voluntad de Dios por el resto de tu vida. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Ahora quiero mostrarles algo en el libro de Judas. Es el penúltimo libro del Nuevo Testamento.
Amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad, por medio del Espíritu Santo, de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué? Versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Esa es una expresión que necesitamos mucho en la iglesia de hoy. Cuando un hermano anciano no cuida bien las puertas de la iglesia, muchas personas se infiltran sin ser notadas. Son como las serpientes que se arrastran por debajo de la puerta. Hay un pequeño espacio entre la puerta y el suelo y la serpiente entra mientras estás dormido. A la mañana siguiente te levantas y dices, ¿cómo entró la serpiente si la puerta estaba cerrada? Sí, pero había un pequeño espacio entre la puerta y el suelo. Y la serpiente no entró caminando, sino arrastrándose. Así también hay personas que no son verdaderos discípulos de Jesús y se han infiltrado en nuestras iglesias sin que nos demos cuenta. Llegaron porque un hermano o una hermana o un pariente los invitó y dijeron, esta es una muy buena iglesia, hacen buenos paseos, buenas comidas y durante las conferencias hay 3 días de comida gratis. Vamos allá. No vinieron para ser discípulos de Cristo, sino que han venido por diversión. No asisten a las reuniones de oración, pero sí a los paseos. Estas son las personas que se han infiltrado sin ser notadas, porque el hermano anciano estaba dormido y ni siquiera se da cuenta de que ahora la serpiente anda arrastrándose por toda la casa. Ten mucho cuidado con aquellos que se han infiltrado. Sucedió en aquellos días y aún sigue sucediendo. Pero los apóstoles predicaron fuerte. Muchas personas se ofendían y se iban, tal como Jesús ofendía a muchos y los alejaba de su multitud, hasta que se quedó con aquellos que realmente querían vivir para Dios. Y leemos aquí que estas personas ya están marcadas para condenación y van camino al infierno. Un día Dios los juzgará, y si la iglesia es fiel, serán expuestos dentro de ella. Pero si la iglesia no es fiel, podrán permanecer en ella por años, pensando que todo está bien, hasta que un día descubran ante el tribunal de Cristo que ni siquiera se habían convertido. Entonces, dice en Judas capítulo 1, verso 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Fíjate en lo que dice. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. ¿Escuchaste eso? En otras palabras, han convertido la gracia de Dios en una licencia para poder pecar. ¿Sabes lo que es una licencia para manejar? Eso significa que ahora puedes manejar un auto. Y muchos piensan que la gracia significa, ahora tengo permiso para pecar. Creen que no importa si pecan porque la sangre de Jesús los limpia y siempre dicen, ya estoy bien. Pero las personas que han tomado la gracia de Dios como si fuera un permiso para pecar, viven con un nivel espiritual más bajo que los del antiguo pacto, quienes no tenían ese permiso para pecar. Los 10 mandamientos eran muy estrictos. Si recogías leña en el día de reposo, te mataban. Si te encontraban cometiendo adulterio, te apedreaban hasta la muerte. Así que la gente tenía temor y por eso se mantenían alejados del pecado. Y ahora, ¿cómo es posible que tantos creyentes hoy en día vivan con un estándar más bajo que los del antiguo pacto? La razón es que han tomado la gracia de Dios como un permiso para pecar. ¿Está pasando esto en tu vida? Tratas el pecado a la ligera porque piensas, siempre puedo pedir perdón a Dios. La sangre de Jesús me limpiará. Si es así, entonces has convertido la gracia de Dios en una licencia para pecar. Y tienes menos temor de Dios que aquellas personas del antiguo pacto que temían a Dios mucho más que tú. No te engañes, hermano o hermana. Quiero recordarte que hubo personas que fueron salvadas de Egipto y Dios las destruyó porque después no creyeron. Eso es lo que dice Judas. Claro, casi nadie predica sobre estas cosas hoy en día porque son mensajes que no te harán popular y no harán que tu congregación aumente. Tu congregación aumentará si conviertes la gracia de Dios en libertinaje. Si les dices, todos pueden pecar, Dios es bueno, haz lo que quieras. Esas son las iglesias que aumentan en tamaño.
Y esa es la tragedia del día de hoy.